Buen día, mis hermanos, los saludo con la paz del Señor, que Dios les bendiga mucho. Agradecido a Dios por esta nueva oportunidad de compartir lo que Él puso en mi corazón. Quiero agradecer a Dios por sobre todas las cosas, por su amor y misericordia hacia mí y mi familia, mi esposa, mis hijos, a mis familiares, mis compañeros de trabajo, mis conocidos y amigos, así mismo como los compañeros de trabajo de mi esposa. Quiero agradecer a Dios por los pastores de las congregaciones de Villaboy, de Coronado, a los hermanos de la congregación. Quiero agradecer a Dios por cada situación que nos hace vivir. Quiero agradecer a Dios, como Dios es perfecto y no se le escapa nada a Él. Quiero agradecerle por esta pandemia, ¿sí? Porque, como yo digo, la pandemia a muchos le habrá servido para arreglar sus cosas intrafamiliares, ¿no? Y yo particularmente, la verdad que esta pandemia a mí Dios me bendijo mucho y me ha demostrado y me ha mostrado muchas cosas a nivel familiar, laboral, y por eso doy gracias a Dios. Aparte, la palabra dice que tenemos que estar agradecidos a Dios en todo, dar gracias a Dios en todo. Como dije, con el tema de la pandemia, Dios ha puesto en mi corazón, hace rato que lo vengo digiriendo, lo que Dios puso en mi vida para su gloria. Una vuelta, un pastor me manda una noticia, un informe sobre un pastor en la provincia de Santa Fe que salió en Clarín, por ejemplo, y decía que este pastor había hecho una protesta original contra el Estado, porque ya que el Estado había autorizado a abrir los bares, este pastor decidió, sin autorización, decidió abrir la iglesia en forma de bar. Puso mesas, empezaban a repartir empezaban a vender gaseosas, y esto fue en la ciudad de Rosario. Y esta noticia salió en el diario Clarín en el 12 de junio. Y decía, bueno, que esa era la forma de protestar de ello, ¿no? Los que estaban a cargo de la reunión, dice que se vistieron de mozos, y bueno, y a los clientes y a los fieles los tomaban como clientes. Cada uno se sentaban en mesas de 2 o 3 mesas, 2 o 3 personas por mesa, y los trataban como clientes, obviamente. Yo creo que obviamente al no juntar ofrenda les terminaban vendiendo cosas, ¿no? Y este pastor decía que ellos querían ejercer su derecho constitucional, ya que querían seguir predicando el Evangelio, y como el Estado no los dejaba abrir, ellos decidieron por cuenta propia abrir la iglesia en forma de bar. Obviamente no vendían bebidas alcohólicas, sino gaseosas y todas esas cosas. No vendían. Y el pastor se amparaba en el artículo 14 de la Constitución, que hace referencia a la libertad de culto, porque decía que la iglesia se sentía perseguida porque no podía abrir las iglesias. Y bueno, este pastor me había compartido esta noticia, y yo le había dicho que para mí este pastor hizo esas cosas para no dejar de juntar la ofrenda, ¿no? Porque quería tener
seguir manteniendo el ingreso sin importarle la salud de los congregantes. Y con el tema del bar, obviamente, en vez de juntar ofrendas, vendían cosas. Asimismo hizo también una auto iglesia, tipo un autocine pero auto iglesia. Y bueno, siempre se mantenía la misma tesitura de ser rebelde a las leyes humanas, porque el Estado ya había decidido que las iglesias no se podían abrir. Por ejemplo, en Romanos 13, del 1 al 6 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pienso firmemente que estos pastores hacen todo eso para no dejar de juntar la plata. Y con el tema del bar obviamente van a juntar mucho más que una ofrenda, porque van a vender producto. Yo creo que este pastor decía que teníamos que rebelarnos, resistir, porque no podíamos dejar de congregarnos porque nos sentíamos perseguidos, se sentían perseguidos en la libertad del libre culto. Pero yo creo que tendríamos que resistir o rebelarnos cuando nos prohíban proclamar a nuestro Señor Jesucristo, en todos los aspectos, como por ejemplo predicar, confesar, hablar libremente del Evangelio, portar una Biblia, predicar el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo. Esos tiempos nos tenemos que empezar a sentir perseguidos. Que no se pueda hacer una reunión virtual como se hace ahora, a través de la radio, a través del Facebook, con los devocionales que hace el pastor o cada uno de los hermanos cuando anda dando una palabra, un texto bíblico, una alabanza. El día que lleguemos a eso, que no podamos hacer eso, recién ahí vamos a sentirnos perseguidos. Recién ahí nos tenemos que sentir perseguidos y decir no, porque Dios me manda que yo lo adore. Pero tenemos las herramientas necesarias para predicar el Evangelio, tenemos las herramientas necesarias para profesar nuestra fe. En ese momento, no digan ustedes, de ahora en más no se puede expresar libremente o no está más el libre culto. De ahí en más sí podemos rebelarnos contra el Estado, sino yo voy a alabar a Dios, voy a predicar la palabra de Dios, voy a juntarme virtualmente o en cualquier aspecto, porque uno, por ejemplo, yo en mi trabajo hablo mucho de la palabra, o en cualquier lado se puede hablar del Evangelio, o a cualquier amigo o cualquier vecino se puede hablar, y que ellos obviamente nosotros damos testimonio porque el mundo ya nos conoce, nosotros somos cristianos. Y cuando no podamos decir yo soy cristiano, sabes que Cristo te ama, portar una Biblia, cantar un corito en la calle, ahí nos tenemos que sentir perseguidos. Ahí nos tenemos que sentir perseguidos. Porque mientras tanto, mientras podamos seguir predicando el Evangelio, hermano, tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que dar muchas gracias a Dios. Porque no nos tenemos
que amedrentar por un virus. Porque nosotros los cristianos ya sabemos que estas cosas iban a venir. Ya sabíamos. Nosotros los cristianos no nos tenemos que juntar o pensar, no nos tenemos que poner en la misma tesitura que el mundo, en ser rebelde a las autoridades. No tenemos que ser rebeldes a las autoridades, tenemos que dar ejemplo. Que si cuando pase esta pandemia vamos a poder congregarnos y esperar en Dios hasta que las autoridades digan, ahora sí se va a empezar a juntar, con las precauciones del caso, cada 1 metro, 1,5 metros. Cuando las autoridades digan, recién ahí no vamos a poder congregar. Pero tenemos que hacer caso mientras tanto a las autoridades, puesta por Dios. Ahí sí tenemos que hacer caso. Y ahí vamos a empezar a congregarnos. Pero mientras tanto, hacer las reuniones así como se están haciendo, virtuales, por radio, por Facebook. No nos tenemos que conformar a este siglo, como dice en Romanos 12. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos tenemos que conformar, no tenemos que ser como este mundo, rebelde, porque ya sabemos cómo somos nosotros los argentinos, ¿no? El mundo rebelde. Cuando nos dicen algo, no hacemos caso. Bueno, el mundo es así, el hombre es así, pero nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Si estamos bajo autoridad, tenemos que hacerle caso a la autoridad, hasta que venga de parte de Dios. Hagámosles caso. El día de mañana, en el tiempo de persecución, como le dije antes, ahí sí no vamos a hacerle caso. Ahí sí nos vamos a tener que sentir perseguidos. Pero mientras tanto, mientras podamos hacer así un mensaje, un audio o cualquier tipo de actividad que se pueda hacer adorando y exaltando a Dios, no nos podemos sentir perseguidos. Pero por sobre todo tenemos que hacer caso y no nos tenemos que conformar a este siglo. El entendimiento que el Señor nos da, que sea de transformación en nuestra mente, para que entendamos el momento que estamos viviendo. Y yo siempre digo, no, las cosas que pasan en el mundo no me duelen, obviamente, porque estamos en el mundo, pero no me sorprende, porque está todo escrito en la Biblia. Y doy gracias a Dios que las cosas que pasan, por las cosas que pasan, doy gracias a Dios, porque me demuestra una vez más, día a día y a cada rato, que la Biblia se cumple. Las palabras que están escritas en la Biblia se cumplen, y gloria a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice su palabra que la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice. Gloria a Dios. Los animo, hermano, a que no seamos rebeldes, que no seamos parte de este mundo. Que obviamente la cuarentena está cansa. Ya desde marzo que estamos así. Bueno, yo tengo la bendición, gracias a Dios, de poder trabajar, igual que mi señora, porque tenemos el trabajo esenciales y todo eso. Pero obviamente que cansa. Pero no seamos rebeldes a la palabra de Dios, a las leyes humanas. Porque dice que si resistimos a las leyes humanas, resistimos a Dios. ¿Sí? No resistamos las leyes humanas, porque si no vamos a estar resistiendo al Dios que puso
a las autoridades en el mundo. No seamos rebeldes. Y en otro momento les voy a compartir otro audio, que es también sobre la cuarentena y sobre las cosas que están pasando. Pero si Dios lo permite, en otro momento voy a poder hacer el audio y se lo voy a poder compartir. Lo que pasa es que por una cuestión de trabajo a veces uno no tiene tiempo. Pero bueno, Dios prepara el momento justo para que uno pueda hacer las cosas que a Él le agrada. Que Dios le bendiga. No sean rebeldes a la autoridad. Sigamos así, para la gloria de su nombre. A todos nos cuesta la cuarentena, pero tenemos que ser rebeldes a la palabra. No tenemos que ser rebeldes a la palabra. No tenemos que ser rebeldes a la palabra. No tenemos que ser rebeldes a las autoridades. Hagamos caso y demostremos que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y somos testimonios en este mundo y somos diferentes a este mundo. Que el Señor le bendiga. Saluda a la congregación de Villa Bosch de Coronado, a los pastores, y Dios quiera todo esto pase rápido, pero por un poco tiempo va a pasar, porque después van a seguir habiendo cosas, porque está todo escrito. No es que yo quiera sonar catastrófico, pero está escrito, así que no se suena catastrófico, está escrito. Que Dios le bendiga, hermano. Los saludo con la paz del Señor. Ruego a Dios por su salud, sus economías, y que el Señor en su amor y misericordia nos colme de bendición y nos prospere así como prospera nuestra alma. Que el Señor le bendiga.